Bienvenidos estudiantes a esta nueva semana de labores, semana número 8, que va del 29 de junio al 3 de julio. En este momento te voy a presentar el desafío de esta semana. Problema de aplicación. La intensidad de una orquesta es la misma que la de 210 violines. Si el nivel de intensidad de la orquesta es de 75 decibeles, entonces, ¿cuál es la intensidad sonora de la orquesta? Entonces, vamos a responder esta primera pregunta. Tenemos entonces los datos. Intensidad de una orquesta. Vamos a escribirlo y vamos a indicar que es de la orquesta. Esto dice que es equivalente a la intensidad de 210 violines. Es decir, 210 por la intensidad de un solo violín. ¿Qué más? Nos dicen, si el nivel de intensidad, cuando dicen nivel estamos hablando de decibeles, justamente aquí están. Si el nivel de intensidad de la orquesta, el símbolo que vamos a usar es beta, beta orquesta es de 75 decibeles. Responder. Primera pregunta. La intensidad sonora de la orquesta, pero en watt sobre metro cuadrado. Entonces, para esta primera pregunta, si quiero encontrar la intensidad de una fuente sonora, la fórmula es I igual a I sub 0. Esto se refiere al umbral de audición que vale 10 a la menos 12. Y esto multiplicado por 10 elevado al nivel de intensidad sonoro sobre 10. Me queda entonces umbral de audición 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado por 10 elevado al nivel sonoro, que es de 75, pero ese 75 va dividido sobre 10. Entonces, esto me queda, vamos a poner aquí intensidad sonora, estamos hablando la intensidad sonora pues de la orquesta, ¿no? En watts sobre metro cuadrado. Entonces tendríamos 10 a la menos 12 por 10 a la 7.5. Como estamos multiplicando números con la misma base, sumo los exponentes, es decir, tendríamos que hacer la operación menos 12 más 7.5, lo cual nos da menos 4.5. Entonces, la intensidad sonora de la orquesta, al resolver esta operación, nos queda 3.16. Lo voy a escribir en notación científica, puesto que me queda un número pequeño, por 10 a la menos 5 watts sobre metro cuadrado. Entonces, indicar que estábamos encontrando la intensidad sonora de la orquesta. Le pongo este subíndice pues para especificar qué respuesta estoy encontrando. Ya podemos registrarla en el cuestionario. Entonces vamos a escribir en notación científica 3.16 por 10 exponente menos 5. Recordarles una vez más que se usa el punto para separar los decimales. Entonces, continuemos. Entonces, la segunda pregunta hace referencia a la intensidad sonora de un violín. Y eso lo obtenemos de esta primera ecuación que nos planteamos al principio. Porque la intensidad de un violín será la intensidad de la orquesta dividido para el número de violines, 210. Quiere decir que tenemos que la intensidad de un violín sería 3.16 por 10 a la menos 5
watts sobre metro cuadrado dividido para 210. Entonces la intensidad de un violín me queda 1.5 por 10 a la menos 7 watts sobre metro cuadrado. Entonces hemos encontrado la segunda respuesta de este desafío. Entonces vamos a registrarla de una vez. Tenemos entonces 1.5 por 10 a la menos 7. Vamos ahora con la última pregunta. Entonces, en la última pregunta hacen referencia al nivel sonoro de un violín. Aquí tenemos que hacer una conversión de watts sobre metro cuadrado a decibeles. Entonces, para obtener los decibeles, la ecuación es la siguiente. Nivel de intensidad, en este caso para el violín, es igual a 10 por logaritmo de la intensidad del violín comparada con I sub 0. Recuerden que I sub 0 es el umbral de audición. Entonces tenemos que el nivel de intensidad sonoro del violín es igual, hablamos de un violín, 10 por logaritmo, intensidad del violín, 1.5 por 10 a la menos 7 watts sobre metro cuadrado, dividido, una vez más vamos a usar el valor, 10 a la menos 12. Al resolver esa operación en la calculadora nos queda 51.76 decibeles. Hemos encontrado entonces la respuesta a la pregunta 3. Vamos a registrarla. Tenemos entonces 51.76 decibeles. Entonces vamos a enviar el cuestionario para ver si hemos superado el desafío. Entonces todas las respuestas están correctas, hemos superado el desafío. Usted va a contar con 3 intentos para superarlo. Muchos éxitos en esta nueva semana de labores.